Si vamos a profundizar en este tema con el analista político Cristian Mancera, quien nos acompaña en este momento desde la ciudad de Miami. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido una vez más. Andrea, un placer estar contigo. Igualmente, a ver, Cristian, el secretario de Estado Anthony Blinken asegura que las fuerzas israelíes deben salir de Gaza. ¿Por qué continuamos viendo este contraste entre lo que pide la administración Biden y también las acciones de Israel? Pues pienso que es desafortunado el mensaje equívoco que está enviando la administración del presidente Joe Biden. Y si tú miras este tema, Andrea, de los televidentes, por un lado se envía el mensaje de que Rusia está atacando a Ucrania y Ucrania sí tiene carta blanca para defenderse de todos los ataques que ha venido recibiendo. Sin embargo, Israel es comparado como el peor monstruo por simplemente estar en una ofensiva para defenderse. Y claramente desde el punto de vista estratégico es difícil enfrentar a un grupo terrorista como Hamas cuando se confunden o se mezclan con la población y finalmente se esconden inclusive detrás de objetivos que son hospitales, escuelas, en donde hay refugiados. Entonces es bien complejo para Israel poder exterminar a este grupo terrorista cuando de una y otra forma desde Occidente estamos enviando el mensaje equivocado. Y pienso que la política de la administración sí es equívoca en ese sentido, porque finalmente Israel está completamente solo en ese territorio y si no tiene cómo responder, no tiene los armamentos necesarios para atacar con precisión los objetivos sin matar a civiles que se ven involucrados desafortunadamente por la propia estrategia del grupo terrorista, es que hay que recordar eso. Entonces creo que eso genera mayor complicación, pero no podemos estar del lado ni del grupo terrorista ni de aquellos que abogan por Hamas, sino buscar que finalmente Israel se siente a hablar con Hamas y lleguemos a un acuerdo que sea viable para todas las partes, pero no aislando ni arrinconando a Israel, que finalmente se está defendiendo de un ataque que sucedió en donde se Ujú. masacró de manera miserable a civiles inocentes. ¿Y usted cómo lo ven? Porque Blinken también ha dicho que una ofensiva terrestre, como lo que tiene pensado Israel, no es la solución para realmente eliminar a Hamas. Incluso en el pasado hemos visto a Hamas regresar a las zonas que Israel había liberado más hacia el norte, específicamente lo que viene a ser esa zona de Jan Yunis. ¿Es realmente la solución una estrategia como esta o no? Así no sería la forma de acabar con Hamas. La estrategia y el mensaje que envía el Departamento de Estado también es equívoca. Hay que recordar que los grupos terroristas, y lo hemos visto en el pasado en diferentes países, donde en un teatro de operaciones se observa cómo grupos terroristas son atacados y perseguidos por las fuerzas públicas o la fuerza pública de ese país en específico, y finalmente, si no se mantiene ese mismo rigor, estos vuelven a aparecer. Ujú. Eso ha sucedido en países como Colombia y en Israel no sería la excepción. Entonces, Israel lo que está adelantando es una estrategia de buscar exterminar este grupo y sacarlo de la población civil. Y finalmente, si eso no se hace con fuerza terrestre, con estrategia en el campo de batalla, es bien complejo. Creo que la administración, algunos miembros del Partido Demócrata han sugerido de que se pueden hacer ataques con grupos especiales, pero no puedes hacer ataques con grupos especiales si no tienes una inteligencia terrestre y para eso tienes que retomar el control del territorio. Y creo que eso es lo que realmente la gente pierde de vista, de que el problema que enfrenta Israel es un problema serio, que finalmente si no se resuelve en este momento, en unos 2 o 3 años puede implicar la propia exterminación o eliminación de Israel de ese territorio. Entonces pienso que en vez de mandar ese mensaje equivocado, la Ujú. administración debe buscar es sentarse con Israel y una estrategia conjunta que solucione el problema y no envíe mensajes de debilidad al mundo. Entonces, ¿qué implica para la posición internacional de Estados Unidos cuando su aliado histórico no parece dispuesto a escuchar sus peticiones? Estamos en pleno año de elecciones y vemos la presión que está enfrentando actualmente la administración Biden y cómo también lo está afectando la opinión pública, ¿no? También entre los jóvenes. Claro, pero entonces hay un dilema en este caso, porque la administración está pensando en el tema electoral de este Ujú. año, cómo logra recuperar adeptos y personas que los han abandonado por este tema de la guerra, pero vuelvo e insisto que el mensaje ha sido equivocado. Nos hemos olvidado quién fue atacado y ese mensaje que se está enviando frente a los demás países del mundo, en donde cuando no te conviene políticamente eres capaz de dejar a un aliado solo y por el otro lado estás abogando para enviar armas sin control alguno a Ucrania, entonces hay un mensaje que no tiene sentido. Entonces, si Ucrania se puede defender, Israel también debe tener el derecho a defenderse
de los ataques que ha sido víctima y se puede argumentar todo lo que se quiera decir. Ujú. Efectivamente han muerto inocentes, pero han muerto por lo que expliqué inicialmente, por esa combinación de Hamas y civiles en el mismo campo de batalla que es imposible de evitar. Pero claramente no se puede dejar sola a Israel. Israel está en este momento defendiéndose y no va a escuchar a una administración que está pensando más en su reelección, mientras que el otro está pensando en su propia supervivencia. Entonces, ¿crees que independientemente de toda la presión internacional que existe actualmente, que Israel va a continuar, va a seguir la guerra hasta que básicamente pueda cumplir con esos objetivos militares y políticos? Israel claramente está demostrando con toda su estrategia de que va a seguir adelante porque tiene claro que si no lo hace, ese Ujú. germen que está allí terrorista, ese germen que los ha atacado, se va a volver a presentar y de peor manera. Y pienso que es desafortunado que la población civil esté en medio de ese conflicto, pero finalmente no es culpa de Israel que jamás haya involucrado a su propia población en el conflicto milenario que tiene con el pueblo israelita. Mencionas esa población, esas personas que están desplazadas dentro de Rafah. Estamos hablando de más de 1 millón de personas. Rafah sigue cerrado porque Israel pues se ha apoderado de algunos puntos de entrada y es justo allí donde entra esa ayuda humanitaria. ¿Qué será de esa población entonces, Cristian? Pero claramente hay que explicar de que Israel lo que quiere también tomar control es de esa frontera con Egipto, por donde está entrando mucha de esa ayuda humanitaria y lo que se quiere buscar es que haya canales o, digamos, formas en que jamás pueda utilizar esas mismas vías por donde está entrando la ayuda humanitaria para poder ingresar armamento o para poder transportar secuestrados o, digamos, ayudar su capacidad de contraatacar a Israel. Entonces también el escenario de que se ve en ese conflicto es bien complejo porque como acabas de mencionar, hay población civil involucrada Ujú. y hay dos actores involucrados, finalmente Hamas, que es un grupo terrorista, que no le importa involucrar a esa población con tal de lograr el objetivo. Entre esos, poner a Israel como que es el genocida y finalmente eso genera que haya ese descontento a nivel mundial y obviamente que la administración de Joe Biden mande ese mensaje equivocado al mundo de que va a restringir armamento. Es un tema complejo por todos lados. Cristian Mancera, analista político, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias.